Entonces, los que no escuchan bien, es un problema de ellos, ¿ya? Entonces, busquen un punto donde tengan mejor señal, etc. Bueno, la pregunta es, ¿será que el ejemplo que hice antes se entendió? Yo podría catalogar ese ejemplo como un ejemplo fácil, ¿no? Básico, pero, digamos, yo he dado el curso varias veces, entonces no sé si, mi opinión no es importante, la de ustedes. Bien, digamos, entender ese caso es bueno que lo entiendan, porque, digamos, dice más o menos cómo con lápiz y papel podemos graficar algunas funciones de dos variables. Bien, más adelante ustedes verán los ejercicios que yo les sugiero, como lo que hicimos ahorita, prácticamente lo mismo que tienen los ejercicios. Bien. Ahora, hay otra herramienta para conocer un poco cómo es la gráfica de una función de dos variables. Bien. Entonces, esa herramienta es usando curvas de nivel. ¿Listo? Es esta parte aquí que estoy ubicando en el libro. Bien. También le llaman líneas de contorno, ¿no? Entonces, ¿de qué trata ese concepto? ¿Listo? El concepto lo que hace es, digamos, trasladar un problema de graficar en 3 dimensiones a hacerlo en 2 dimensiones. Bien, porque en 2 dimensiones nosotros tenemos más experiencia, ¿no? Hemos graficado más en 2 dimensiones. Ya hemos visto 2 cursos en 2 dimensiones. Bien, entonces la idea es trasladar ese problema a las 2 dimensiones. Exactamente de qué forma. Entonces supongamos que nosotros tenemos un cono. ¿Bien? Algo de esto mencioné antes. Tenemos un cono que está en 3 dimensiones, claro. Y, ¿cierto? Este cono. ¿Bien? Entonces, nosotros podríamos hacer cortes con planos. Cortar este cono con un plano que sea horizontal y paralelo, pues, al plano XY. Es decir, supongamos que por acá voy a dibujar el eje, que este cono tiene, esta punta está aquí justo en el origen del sistema de coordenadas. Vemos que este es el eje, yo lo dibujo mejor. Vemos que por aquí está el eje X, bien. Por acá está el eje Y, bien, y este eje por acá sería el eje Z. Bien. Entonces ahí tenemos nuestro buen cono ubicado en el sistema de 3 coordenadas cartesianas. Bien. Yo voy a explicar el concepto de lo que es una curva a nivel. X, Y Z. Entonces lo que uno hace es hacer un corte en este cono. Lo cortamos con esta línea, que en realidad es un plano. Bien, démosle el efecto de 3 dimensiones, haciendo unas lineecitas por aquí. Así. Listo. Por acá, sí. Entonces corté el cono, que está en 3 dimensiones, con un plano. Bien. A una altura, digamos, ¿qué altura le podemos colocar a esto? Pongámosle un número, una altura cualquiera, un Z sub 0, o llamémosle C, una altura C. Bien. O sea, ese C es lo que mide desde aquí hasta acá, hasta la línea de corte. Bien. Aquí ocurrió el corte. Entonces, cuando yo corto este cono con eje plano, ¿qué es lo que se me va a reflejar o se me va a proyectar en el plano? Se me va a proyectar como una especie de circunferencia, ¿cierto? Cuando yo hago ese corte. Bien. Eso es lo que queda ahí. Es decir, si yo miro desde arriba, si yo miro desde acá, miro hacia abajo, después de haber hecho el corte, lo puede haber una circunferencia. ¿Todo el mundo concuerda con eso? Con ese ejercicio mental que estamos haciendo aquí. Si miro desde arriba, voy a ver una circunferencia. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo a hacer más cortes? Entonces voy a cortar acá abajo de nuevo. Entonces voy a ver otra circunferencia, ¿cierto? Como, piensen en una naranja, ¿no? Cuando usted la cortan a la mitad, ven una circunferencia. Si hacen cortes
más abajo ven una circunferencia más pequeña, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces yo puedo cortar esto a una altura más pequeña y veo una circunferencia también, solo que una circunferencia de radio menor, ¿no? Si esta era de radio, digamos, R1, radio R1, aquí me da una circunferencia de radio más pequeña, pero miren que van a tener el mismo centro, ¿no? Van a tener el mismo centro. Si hago corte más abajo, pues a medida que hago corte más abajo, la circunferencia se hace más pequeña. Bien. Entonces estoy haciendo cortes, digamos, a distintas alturas. Digamos, aquí lo hice a una altura C1, aquí lo hice a una altura C2, y aquí lo hice a una altura C3. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Supongamos que no conocemos el cono, no conocemos esta superficie en 3 dimensiones, pero nosotros podemos hacer un ejercicio de álgebra y graficar sus curvas de contorno que van a ser exactamente estas circunferencias. ¿Bien? Eso es lo que llaman curvas de nivel o curvas de contorno. Entonces yo grafico eso mirando desde arriba, creo que yo veo circunferencias. Entonces yo grafico el plano XY aquí, ¿cierto? El eje X, el eje Y. Como yo voy a cambiar la forma de mirar, yo no estoy mirando en 3 dimensiones, voy a mirar desde acá arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Circunferencias de esta forma. Una circunferencia muy grande. ¿Esta circunferencia a qué corresponde? Corresponde a un corte que hicimos en el cono con un plano paralelo al eje XY, altura, fíjense aquí, altura C3. Entonces coloquemos C3 por aquí, para indicar que fue cuando cortamos el cono a esa altura. Y luego, por acá me aparece una circunferencia un poco más pequeña, que es cuando cortamos a altura C2. Bueno, esta no me quedó como bien como una circunferencia. Y tenemos la tercera circunferencia, que es cuando cortamos a altura C1. Entonces, esto ya me está dando una información, digamos. Si yo no conociera qué figura estaba cortando, ¿no? Nosotros digamos que no sabemos que es un cono. Y estamos viendo solamente este mapa aquí, que le llamamos mapa de contorno, además. Todo tiene un nombre en este curso. A las curvitas, a las circunferencias, le llaman curvas de nivel. Y cuando yo grafico en el mismo plano cartesiano varias curvas de nivel, le llamo a eso un mapa de contorno. ¿Bien? Entonces tuve un mapa de contorno. Entonces me estoy dando cuenta que cuando hago cortes con alturas pequeñas, obtengo circunferencias de radio pequeñas. Y a medida que voy haciendo cortes a mayor altura, también crece el radio, ¿cierto? Entonces, digamos, conocer solamente este mapa de contorno nos puede dar una idea de cómo es la superficie en cuestión, ¿cierto? Y hacer estos mapas de contorno es fácil, porque es usar las herramientas de cálculo que conocemos hasta ahorita. Graficar en el plano XY es fácil. Nosotros sabemos en el plano XY graficar parábolas, hipérbolas, elipses, circunferencias. ¿Bien? Aunque aquí nosotros vamos a considerar los casos simples, cuando todas esas cónicas están centradas en el origen, entonces sus ecuaciones canónicas son más sencillas. No vamos a considerar cónicas trasladadas. ¿Bien? ¿Ustedes estudiaron cónicas trasladadas o no? Que había que hacer completación de cuadrados y que eso se convertía en una especie de dolor de cabeza. ¿Se acuerdan de eso? Aquí no vamos a tener que hacer eso. Ni tampoco el énfasis del curso es hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hay algunos ejercicios, bueno, lo saben resolver, listo, y continuamos avanzando. Bien, entonces quedó claro un poco cuál es el concepto de mapa de contorno, de curva de nivel, ¿no? Por ejemplo, estas son, las circunferencias son curvas, varias curvas en el plano son un contorno o un mapa de contorno. Y ya entendemos más o menos de dónde viene. ¿Listo? Entonces, de eso trata ese concepto. Aquí en el libro dan unos ejemplos, ¿no? Aplicados. Dicen, si consideramos una función f de x, y que esta función f de x, y, digamos que da la presión
atmosférica en algún punto del plano, ¿no? Entonces esas curvas de contorno representarían los puntos de igual presión, o si, bien, o si un campo magnético, por ahí están las curvas equipotenciales, ¿no? ¿Por qué hablan de esto, de isobaras o de equipotencial? ¿No? Entonces veamos acá la gráfica. Cuando nosotros hacemos un corte aquí, ¿no? Queda reflejado pues esta circunferencia, ¿no? Resulta que todo punto que está aquí en esta circunferencia, ¿qué coordenada z tiene? A ver, voy a coger este punto que está aquí, ¿cierto? Este punto va a tener una coordenada x y y que no la conocemos, ¿bien? ¿Quién me sabe decir cuál es la coordenada z de ese punto? Para todos los puntos es la misma en Z, ¿no? ¿Cómo? Para todos Este los punto, puntos es la misma en Z, ¿no? en todos los puntos la misma z, exacto. ¿Y cuál es esa z? Pues ese es C3. C3, porque yo corté a una altura C3. Entonces, todos los puntos tienen la misma z, C3. Entonces, yo escojo este que de aquí tiene la coordenada x, y que no conozco. ¿No? Sería la proyección acá en el piso para saber quién es x y quién es y. Pero todos, este de aquí también va a tener una coordenada x, y que no conocemos, pero ya sé con certeza que la coordenada z es C3. ¿Bien? Entonces, si esta es una función, si esta función fuese una función que da la temperatura, entonces todos los puntos en esa altura o todos los puntos de esa circunferencia tienen la misma temperatura, la misma presión, el mismo potencial eléctrico, etc. Bien, a eso es lo que se refiere esta observación aquí. Al mapa de contorno, también le llaman mapa topográfico, bueno, se le puede dar algún nombre distinto de acuerdo a la rama en la que esté haciendo el estudio, ¿no? ¿Qué problema de ingeniería tengo, etcétera? Bien. Entonces, la pregunta ahorita es, nosotros hicimos un análisis gráfico, no hablamos de X ni de Y ni de ningún número, se entendió el concepto, ¿no? Ahorita, ¿cómo hacemos cuando nos dé una función, ¿no? Ya, cosas de carne y hueso. ¿Cómo hacemos para encontrar el mapa de contorno? Fíjense en este caso, nos dan esta función de dos variables y nos dicen dibujar un mapa de contorno de esta superficie, utilizando curvas de nivel que correspondan a C igual 0, C igual 1, C igual 2, hasta C igual 8. ¿Bien? Estos C que son, pues las alturas en las que voy a hacer el corte de la superficie. La gráfica de esta función aquí, ya todos sabemos, es una superficie. La gráfica de funciones de dos variables es una superficie. Y no la conocemos, pero podemos encontrar sus curvas de nivel y hacernos a una idea de cuál es la forma de esa superficie. Bien. Entonces la pregunta es cómo encuentro esos mapas de contornos, cómo encuentro esas curvas de nivel. Bien. Entonces vamos adelante con eso. Entonces vamos a escribir aquí la función. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? La función es f de x, y. ¿Preguntas? ¿No? Profe, ¿me podría hacer el favor de volverme a explicar en sí cómo el concepto bien de mapa de contorno, si es tan amable? ¿Explicarlo bien? No, es que no está escuchando muy bien, entonces a ver si es tan amable de volverme a explicar. Claro, claro, miren, volvamos aquí a ver. El mapa de contornos, en una sola palabra, que es un mapa, o que es una curva, más bien una curva de nivel, ¿cierto? Una curva de nivel que es simplemente, si usted tiene una superficie, como este cono que está pintado en azul, y usted corta ese, a ver, ¿dónde está la línea que yo tenía antes aquí? Si usted tiene una superficie, en este caso este cono, que lo grafiqué con línea azul, y usted hace un corte
corta esa superficie con un plano. Este plano, ¿no? Este que está aquí, líneas rojas. ¿Bien? Es un plano que es paralelo al piso, digamos, al plano XY. O mejor dicho, corta la superficie con un plano perpendicular al eje Z. ¿Bien? Cuando hace ese corte, eso genera una curva, ¿no? Como cuando usted corta una naranja, la corta y usted la mira de frente, ve una circunferencia, ¿no? Esto es lo que se llama curva de nivel. ¿Bien? ¿A qué nivel se hizo este corte? Al nivel C, a la altura C. Entonces, una curva de nivel, altura C. Si usted hace distintos cortes a distintas alturas, pues va generando circunferencias de radio más pequeñas, ¿no? Si yo grafico todas esas circunferencias en el plano cartesiano, esto es lo que se denomina un mapa de contornos. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer ahorita desde el punto de vista matemático. ¿Listo? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe, ahora sí me quedó un poco más claro. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer cómo encontrar esos mapas de contorno o cómo encontrar, mejor dicho, las curvas de nivel. Entonces nos dan una función de dos variables, f de x, y igual a raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Esa fue la función que nos dieron en el caso. Nos dicen encuentren las curvas de nivel cuando c es igual a 0. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿no era 64? Ah, ok, entonces 64. 64, gracias. Bien, entonces nos dan las distintas alturas a las que tenemos que cortar la superficie asociada a esta función. Aquí no conocemos la superficie. Nos dan c igual 0, altura 0, altura 1, altura 2, etcétera, hasta 8. Nosotros no vamos a hacer todos esos, para todos esos c, ¿no? Vamos a considerar algunos c. Entonces déjenme escribir aquí, digamos, esto. Curvas de nivel. Listo, curva de nivel. Bien. Entonces vamos a hacer, al encontrar la curva de nivel, cuando cortamos a una altura, por ejemplo, de c igual 1, o tenemos 2, pues, 2. A esa altura, con un plano en la altura 2, voy a cortar la superficie asociada a la gráfica de esta función que no conocemos. Bien. Entonces nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Que en una curva de nivel, la coordenada z, si yo corto la superficie a altura 2, ¿cuál va a ser la coordenada z de todos los puntos que estén en esa curva de nivel? 2. La coordenada z va a ser 2. Entonces ahí está la clave de todo. Como estoy cortando a altura 2, z vale 2. Entonces decimos 2, que z es igual a la función. A 64 menos x cuadrado menos y cuadrado. Hago esta igualdad. ¿Bien? Z vale 2, ya, fijo. Y x y y tenemos que ver qué relación satisfacen, ¿no? Entonces, si yo, digamos, reescribo esta igualdad de una forma más generosa, digamos que encaje dentro de alguna forma canónica que conocemos, puedo elevar el cuadrado aquí a los dos lados, reorganizar términos, ¿no? Cuadrado y raíz se cancelan. 2 a la 2 es 4. Entonces me va a quedar que 4 es igual a lo que está entre la raíz, ¿no? 24 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ese x y ese y cuadrado están en el lado derecho, los puedo pasar al lado izquierdo, quedan positivos. Este 4 sí puede pasar a restar. Entonces, haciendo todas estas operaciones básicas, obtengo esta ecuación de que x cuadrado más y cuadrado más y cuadrado es igual a 60. Bien. Y esta corresponde a la ecuación canónica de ¿qué?
y una circunferencia, ¿no? Entonces aquí yo puedo empezar a hacer las gráficas. Esta es una circunferencia centrada en el origen de radio. ¿Qué radio va a tener? 20. Raíz de 60, ¿no? ¿Cuánto es eso más o menos? Claro. Entonces, tenemos una 7 punto algo por aquí. 7.7. Más o menos, ¿no? O 7.7. Entonces, ahí encontré la curva a nivel asociada a la altura C igual 2. Bien. A esa altura. Entonces, esto es lo que yo vería. Si yo conociera la superficie y la cortara, vería una circunferencia. Miren. Bien. Todavía esto no nos da mucha información. Tendremos que encontrar hacer más cortas la superficie que no conocemos y mirar otra curva de nivel. A ver. Entonces, hagamos uno, por ejemplo, cuando C es 6, por ejemplo, a altura 6. ¿Cierto? Entonces, el razonamiento es igual a lo que acabamos de hacer. Si C es 6, quiere decir que todos los Z en esa curva a nivel valen 6. Entonces, aquí borro este 2 y coloco 6. ¿No? El razonamiento es el mismo. Entonces, me haría 6 por 6, 36. Igual a 64 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Y paso a restar. ¿Cuánto es 36 menos 64? ¿Daría cuánto eso? 24, 28. Bien. Entonces me daría una circunferencia de radio raíz cuadrada de 28, que es ¿cuánto aproximadamente? 5.3. Entonces me daría una circunferencia, un radio más pequeño. 5.3, dice aquí el compañero. Bueno, gracias. 5.3. Entonces, fíjense que ocurrió algo curioso aquí, ¿no? Miren que hice un corte más alto, ¿no? Con altura C igual 6. Y lo que hizo la circunferencia fue hacerse más pequeña, ¿no? O sea que el cono está como al revés, ¿o? Eso, es como si fuese un cono al revés, ¿no? Exacto. La montaña. Una montaña, sí. Pero ahorita nosotros no sabemos si es una montaña o si es... Claro, aquí surgen varias posibilidades, ¿no? Puede ser que sea algo así, ¿no? Como la forma de un paraboloide, ¿no? O puede ser que sea en forma de cono, exactamente. Algo así. También da esas curvas de nivel, ¿no? Sin embargo, aquí podríamos hacer un análisis aún mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el rango de esta función? ¿Cuál es el máximo valor que toma? Esta función toma valores entre 0 y 8. 8. 8, ¿no? profe. Es el máximo valor, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos un corte de la función a altura 8? ¿Cierto? ¿Qué era que nos da? Entonces cortemos esto aquí. Coloquemos altura 8. Entonces nos daría 8 al cuadrado acá. ¿Cierto? Que es 64. Y nos daría que 64 es igual a 64 menos X cuadrado. Menos Y cuadrado. Y nos daría que X cuadrado más Y cuadrado, organizando términos aquí, es igual a 0. ¿Bien? Espero que entienda lo que estoy haciendo aquí con estas modificaciones, ¿no? Álgebra base. Pero si tienen duda. Eso, alguien aquí, Reiner, nos dice que nos daría un punto, ¿no? Exactamente. X cuadrado más Y cuadrado igual a 0. ¿Qué satisface, qué números, qué punto satisface eso? El punto 0, 0, ¿no? Es el único que satisface esa ecuación. No hay otro número real, otro par de números que satisfagan esta ecuación. X cuadrado más Y cuadrado igual a 0. Entonces, fíjense, cuando cortamos altura 8, nos da este puntico aquí. Bien.
Entonces, esto tiene sentido porque si la superficie es así, como una montaña, como la parte más alta de ella es a altura 8, ya dijimos que el rango de esta función entre 0 y 8, es decir, que 8 es el valor máximo que toma. Si cortamos con un plano, por aquí, resulta que lo corta solo en ese puntico, digamos en 8, en el punto 0, 0, ¿bien? En la proyección en el plano aquí lleno. Y exactamente cuando hablamos de esta función en 0, 0 es que me da 8. Entonces, fíjense, a medida de que hago cortes a mayor altura, las circunferencias son más pequeñas, ¿bien? Entonces, esto nos dice que estamos ante una figura que tiene la forma de una montaña, ¿no? Simétrica. Bien. Entonces, digamos que esa es la bondad de hacer curvas de nivel, ¿no? Nos indican ya un poco la forma que va a tener esta superficie. ¿Listo? Y esto que está aquí, esto que hicimos aquí, ese gráfico, lo que se denomina mapa de contorno. ¿Listo? Eso es el mapa de contorno. Entonces tenemos dos conceptos, curva de nivel y el mapa de contorno. Entonces ya saben más o menos cómo funciona esto, ¿cierto? Para hallar las curvas de nivel simplemente hacemos z igual a la altura que nos hayan pedido hallar la curva de nivel. Para acomodar términos y obtener alguna ecuación que sea fácil de dibujar, ¿no? Que encaje entre las cónicas que conocemos. Bien. Ahorita, nosotros podríamos de hecho saber cuál es la gráfica de esta función exactamente, de esta función de dos variables. Si emulamos los pasos que hicimos en el ejemplo anterior, ¿qué obtendríamos? A ver. Si un punto está en la superficie de esta función, entonces z, ¿no? La coordenada z, tiene que ser igual a raíz de 64 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cierto? Si elevo al cuadrado a los dos lados y reorganizo términos, esta ecuación se puede escribir así: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 64, ¿cierto? Y esta corresponde a la ecuación canónica de una esfera de radio 8. Bien. Entonces, resulta que la gráfica de esta función, ya conocemos sus curvas de nivel, ya vimos que tenía como una forma de montaña. Profe, una pregunta. Así es como la manera general, Sí, reemplazando con la Z, ¿sí? sí, para hallarla, digamos, sí, reemplazando con la z ya general. Sí, para hallar los puntos de la superficie. Exacto. Bien. Entonces sería una esfera. Ya nosotros sabemos que las curvas de nivel son circunferencias. Si nosotros hubiésemos hecho la curva de nivel cuando c es igual a 0, nos hubiese dado una circunferencia de radio 8. Bien. 8, claro. Sí, que corresponde exactamente al dominio de la función, ¿no? Cuando nosotros cortamos justamente a altura 0, esa curva de nivel nos da la frontera del dominio que va a tener la función, de hecho. Y todo como que empieza a tomar más estructura, digamos. Y nosotros ya sabemos que el rango de esta función es entre 0 y 8 en z. Por acá está el 8. Como ya sabemos que es una esfera, entonces va a ir así. Que es esa forma de montaña o de cono que nos indica las curvas de nivel. Pues las curvas de nivel no logran decidir exactamente. Bueno, supongan que esto es curvo. Las curvas de nivel no nos dicen si es una línea curva, como esta, o si era una línea recta como un cono, ¿no? Curvas de nivel no deciden eso, pero sí ya nos habían dado los indicios del comportamiento de la superficie, ¿no? Y es la parte superior solamente. Bien. La parte superior. Entonces así se trabajaría
los mapas de contorno, las curvas de nivel de esa forma. ¿Listo? Aquí en el libro hay más casos. Claro, aquí unos dibujos más bonitos, miren. Aquí está la parte superior de la esfera. Miren, estas líneas que se ven ahí, estas líneas, ¿a qué corresponden? A cuando hago distintos cortes, ¿no? Entonces van viendo este tipo de líneas. ¿Listo? Y acá está el mapa de contorno. Ellos hicieron muchos más cortes, ¿no? Aquí consideraron todas estas circunferencias. A medida de que hacíamos cortes hacia arriba, con mayor altura, la circunferencia se hace más pequeña. Cuando hacemos un corte con altura 8, nos da este punto, ¿no? El origen. Bien, entonces eso es lo que trata curvas de nivel. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, si uno se coloca a analizar lo que le cae siempre que se hacen estas curvas de nivel, por lo menos en este ejemplo, siempre van a tender a cero, ¿cierto? O sea, al origen. Bueno, no siempre, ¿no? Ah, bueno, ¿qué le puedo decir ahora? En estos dos casos que hicimos, sí, pero, por ejemplo, si usted considera esta función, que es la silla de montar caballo, es también. Su gráfica es una silla de montar caballo, la función f de xy igual a y cuadrado menos x cuadrado. Esto sí no, digamos, esto es esta es la silla de montar caballo. ¿Cómo la graficaríamos? Podemos usar en este caso esos razonamientos que hicimos antes, digamos que no sirven aquí, pero podríamos usar un software para graficar eso. Podemos usar Desmos, ¿no? Que no tienen que descargar nada, está en línea, fácil de usar. Y aquí ustedes colocan esa función. Y también dibujemos eso. Y por acá aparece un tablerito, ¿no? Y al cuadrado, bueno, aquí al cuadrado. Entonces le decimos que la gráfica. Y aquí ya nos da. Démosle un poquito de zoom a esto. Entonces, fíjense que nosotros podemos mover esto así. Entonces miren que esto es una silla de montar, ¿no? En la forma. Listo. Entonces nosotros cuando hacemos cortes, digamos, cortamos esta silla con planos horizontales paralelo al plano XY, lo que nos va a dar que son hipérbolas, ¿no? Van a dar curvas así. Es decir, si hacemos un mapa de contornos de eso, van a dar unas hipérbolas que son, unas son horizontales, así, algunas otras serán verticales. ¿Bien? Entonces, en este caso no hay nada que se acerque como a cero, ¿no? Si hago cortes a distintas alturas, puede ser que nos dé hipérbolas, digamos, que sean más anchas, ¿no? Así. Bien, entonces en este caso no hay nada que se acerque a cero. Aquí hacen un mapa de contornos de esta silla de montar, ¿no? Que es este mapa que ustedes logran ver aquí. Entonces, para responder su pregunta, no siempre tiende a cero, ¿no? O sea, no siempre las curvas de nivel se colapsan a un punto, ¿no? Mire este mapa de contorno. Son puras, está lleno de hipérbolas, ¿bien? Horizontales y verticales. ¿Bien? ¿Cuándo dan horizontales? Cuando corto en alturas positivas, en cero. Cuando corto en alturas negativas, dan verticales, ¿bien? Por la forma de la gráfica. ¿Bien? Si yo corto aquí,
me dan hipérbolas horizontales. Si corto hacia abajo, como estas pestañas se abren hacia abajo de la silla, me dan hipérbolas verticales. Bien. Y aquí hacen un análisis muy parecido al que ya hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Si corto una altura C igual 1, entonces igualo la función, igualo el Z a 1 y obtengo la ecuación, ¿no? Digamos, si quiero hacer un corte con C igual 1, entonces Z va a valer 1, recuerden que Z es la función, vale 1, entonces me quedaría esta ecuación, 1 igual a y cuadrado menos x cuadrado, y si acomodo estos términos me daría x cuadrado igual a y cuadrado menos 1, ¿cierto? Bueno, aunque la forma canónica de una hipérbola ya está así, de esta forma. Y esto ya lo puedo graficar. De hecho, ustedes también pueden usar Desmos en 2D y graficar este tipo de cónicas, si no se acuerdan, como de la gráfica, la gráfica en Desmos. Y bueno, tener los mapas de contorno también. Bien. Por ejemplo, aquí yo estoy usando Desmos, gráficas en 3D, ¿cierto? Entonces pueden buscar Desmos, gráficas en 2 dimensiones y pueden graficar también esas hipérbolas, elipses, lo que le aparezca. Bien, para ustedes tener idea de los mapas de contorno. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Digamos, el trabajo fundamental de ustedes sería como saber, entender el concepto de mapa de contorno, curva de nivel, y lograr llegar a la ecuación, ¿no? Para poder pasársela al computador para que lo grafique. Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Voy muy despacio? Después vamos cogiendo ritmo, no se preocupen. Bueno, aquí aparece el ejemplo 5, una función Codd-Douglas, ¿no? Pero esto, ¿de qué tratará? A ver. Bueno, estas funciones son muy utilizadas en economía matemática, ¿no? Funciones de utilidad. En este caso, X depende de la unidad de trabajo y Y del capital, ¿no? Todo aquí hacen curva de nivel. Digamos, en síntesis lo que muestra este ejemplo es que tenemos una función de 2 variables que es homogénea de grado 1, que si al duplicar las unidades de insumo se duplica la producción, ¿no? Toda función de utilidad cumple eso. Y también grafican sus curvas de nivel, pero bueno, en síntesis no es tan importante este ejemplo aquí. Bien. También está el concepto de superficie de nivel, pero este no lo vamos a estudiar, listo, porque esto tiene que ver con 3 variables y nosotros apenas nos estamos familiarizando con las 3 dimensiones, entonces menos vamos a analizar superficies de nivel ahorita, pero matemáticamente lo mismo que veníamos haciendo. Bien, pues prácticamente este ejemplo no lo consideremos y prácticamente eso termina la sección 13.1. Bien, entonces en 5 minutos les envío otro link porque nos acabó el tiempo de esta reunión para hablar sobre los